Pitam jena bhutale swayam rupa kadamahyam dadati padantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Lalita Shri Vishakambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gope Chagopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangira Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shutadevi Pranamami Haripriye Vanchakalpataruvescha Kripa Sindhu Vyacha Patitanam Pavaniryo Vaishnavevyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Sundar Goswami Namini Namaste Saptanishnata Prabhupada Anucharine Krishna Lila Rasadaja Gauravani Pracharine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshatinja Vavi Prasatya Rishitarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskrityam Naranchaiva Naruttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jajamudiraja Nasa Prajeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaja Bhagavati Rittanashruke Bhakti Vavajinashtike Mukankaroti Vacharam Pangam Langate Girinjat Kripatam Hambande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Harium Tatsat. Muy bien, continuamos con el texto 37 del noveno capítulo, que dice de la siguiente manera. Swanigamam apahayamat 37 del noveno capítulo, primero canto. Swanigamam apahayamat pratigyam ritam adikartunabab lutoratastaha Tritaratacharanno vyajak shalatkur Haririva hantumi bhangato tarijaham Swanigamam su propia veracidad Apahaya para anular Mat pratigyam y propia promesa. Ritam, verdadera. Adi, más. Kartum, para hacerlo. Apaplutaha, bajándose. Ratastaha, de la cuadriga. Drita, tomando. Rata, cuadriga. Sharanaha, rueda. Avyayat, fue apresuradamente. Chalat Guhu, hollando la tierra. Harihi, león. Iva, ¿cómo? Hantum, para matar. Ivam, elefante. Gata, dejando de lado. Utariyaha, tela para cubrirse. Cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de esta y corrió apresuradamente hacia mí, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino incluso dejó caer su manto. Repetimos. Cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa, se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de esta y corrió apresuradamente hacia mí, tal como un león
que va a matar a un elefante en el camino. Incluso dejó caer su manto. ¿Quién está hablando ahí? Bhishma, ¿no? Entonces Bhishma, ¿qué deseo tenía? Quería luchar con Krishna. Él no quería, no se menciona en ningún lado que quisiera que lo matara Krishna, pero sin duda alguna quería morir enfrente de Krishna, ¿no? Entonces aquí se menciona en Bhagavad Gita y en Bhagavatam también. Está esa bella pintura donde está Krishna con la rueda de la cuadriga y ahí está Bhishma, ¿no? Esperando a que Krishna lo golpee. Entonces aquí se empieza a narrar ese pasatiempo, ¿no? Y aquí Bhishma está expresando como sus sentimientos al haber visto al Señor hacer eso, ¿no? ¿Sí? Cumpliendo mi deseo de que el sánscrito es bien interesante, dice Swanigamam, por su propia veracidad, Appahaya, para anular Mat Pratiyam, mi propia promesa. Entonces, Bhishma describe de una manera muy poética cómo Krishna se baja de la cuadriga, ¿no? Y toma la rueda, e incluso nota el detalle de que incluso su tarilla o su vestimenta superior se cae, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el significado. La batalla de Kurukshetra se libró en base a principios militares, pero al mismo tiempo con un espíritu deportivo. ¿Quién entró? ¿Pero alguien abrió, no? Sí, cuando fueron así. Dice, la batalla de Kurukshetra se libró en base a principios militares, pero al mismo tiempo con un espíritu deportivo como una pelea entre amigos. Duryodhana criticó a Bhishmadev alegando que por afecto paternal este último se mostraba reacio a matar a Arjuna. Un kshatriya no puede tolerar insultos en relación con el principio de pelear. Bhishmadeva prometió por ello que al día siguiente mataría a todos los 5 Pándavas con armas especiales hechas con ese fin. Duryodhana quedó satisfecho y guardó consigo las flechas que había que entregar al día siguiente durante la pelea. Mediante trucos, Arjuna le quitó las flechas a Duryodhana y Bhishmadeva pudo darse cuenta de que se trataba de un ardid del señor Krishna. En consecuencia hizo el voto de que al día siguiente Krishna tendría que tomar las armas personalmente, pues de no hacerlo su amigo Arjuna moriría. Entonces, Krishna en Bhagavad Gita mismo dice que la palabra, que las promesas de sus devotos o las afirmaciones de sus devotos nunca se ven como rotas, ¿no? Y Prabhupada explica que para Krishna la palabra de su devoto es muy importante, incluso más importante que el propio voto que él llegue a hacer, ¿no? Entonces, no, este pasatiempo lo habíamos discutido ya de que Duryodhana había acosado a Bhishma, de que él no estaba peleando con todas sus fuerzas. Bhishma se enojó y en 5 flechas él concentró todo el poder de su austeridad como brahmachari. Y bueno, estaba también la promesa que Duryodhana le había hecho a Arjuna de que cuando quisiera le podía pedir lo que él necesitara, debido a que lo había salvado de un Gandharva, ¿no? Y bueno, él le pidió luego las flechas bajo el consejo de Krishna. Entonces Duryodhana se dio cuenta que no había nada que hacer. Krishna siempre iba un paso delante de todos ellos. Entonces él dijo, bueno, pues él ya se llevó
el poder de todas mis austeridades con esas flechas. Así que, por lo menos lo que yo voy a hacer es que el día de mañana yo prometo que o Krishna rompe su palabra de que no va a participar directamente en la guerra para salvar a Arjuna, o Arjuna va a morir, ¿no? Pero alguna de las dos cosas pasa. Y obviamente Krishna tiene esa particularidad de que él resuelve todas las contrariedades. Y Krishna hizo que las dos cosas, o sea que Krishna aparentemente rompió su palabra, pero no rompió su palabra porque no cogió un arma directamente, ¿no? Una rueda, una cuadriga no es un arma en sí. Y en última instancia no llegó a utilizarla contra Bhishmadeva, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco Arjuna murió, casi muere, pero no murió. Entonces, este era el voto que Bhishmadeva hizo, ¿no? En la pelea del siguiente día, Bhishmadeva luchó con una violencia tal que tanto Arjuna como Krishna se vieron en dificultades, ¿no? Arjuna ya casi estaba vencido, la situación se puso muy tensa, pues Bhishmadeva ya estaba a punto de matarlo. El señor Krishna quiso entonces complacer a su devoto, Bhishma, haciendo que se mantuviera la promesa de este último, que era más importante que la suya propia, ¿no? Entonces, para Bhishma era importante demostrar que él estaba peleando realmente con todas sus fuerzas, ¿no? Que no estaba siendo inclinado hacia el bando de los Pándavas, ¿no? Y por eso Krishna permitió que esto pasase, ¿no? Aparentemente él rompió su propia promesa. Él prometió antes del comienzo de la batalla de Kurukshetra que permanecería sin armas y que no emplearía su fuerza en favor de ninguno de los bandos. Pero, para proteger a Arjuna, se bajó de la cuadriga, tomó la rueda de la misma y corrió rápidamente hacia Bhishmadeva con una actitud furiosa, tal como un león que va a matar a un elefante. En el camino dejó caer la tela con la que se cubría y por la gran ira que exhibía no se dio cuenta de que se le había caído. Bhishmadeva soltó de inmediato sus armas y se dispuso a ser matado por Krishna, su amado señor. Pero la pelea del día terminó en ese preciso momento y Arjuna se salvó. Desde luego que no había posibilidad alguna de que Arjuna muriera, porque el propio Señor estaba en la cuadriga. Pero debido a que Bhishmadeva quería ver que el Señor Krishna tomara algún arma para salvar a su amigo, el Señor creó esta situación. Esta última parte es muy importante. Dice atrás, desde luego que no había posibilidad alguna de que Arjuna muriera, porque el propio Señor estaba en la cuadriga. Entonces, debido a que Krishna estaba con Arjuna, ¿no? Arjuna no podía perder. Y en uno de los slokas finales de Bhagavad Gita se dice, ¿no? Donde quiera que está Arjuna, donde quiera que está Krishna, está también la diosa de la fortuna, está toda la moralidad y toda la victoria, ¿no? Pero debido a que Bhishmadeva quería ver que el señor Krishna tomara algún arma para salvar a su amigo, ¿no? Bhishmadeva quería ver, ¿no? Que para Krishna es más importante su devoto que incluso su propia palabra. Eso es lo que hay detrás de este. El Señor creó esta situación, haciendo que la muerte de Arjuna pareciera inminente. Entonces esto también, ¿cómo es aplicable a nuestras vidas? ¿No? Aquí se dice que si uno está con Krishna, ¿no? La victoria de uno está asegurada, es decir, salir victorioso de este mundo material es algo que es seguro. Pero eso no quiere decir que no va a haber dificultades, así como Arjuna aquí. Arjuna estaba con Krishna, pero estuvo a punto de morir, estuvo a nada de morir. De la misma manera, a lo largo de la vida espiritual muchas veces va a parecer que estamos contra las cuerdas, como se dice, ¿no? Que a veces uno considera que ya no puedo más, ¿no? Porque van a presentarse situaciones que van a hacer las cosas difíciles, ¿no? Y ese es el papel de Maya, de probar la devoción de la gente, ¿no? Si alguien es verdaderamente sincero, está siempre con Krishna, y si alguien no es tan sincero, a la más mínima oportunidad, ¿no? Cuando se le presente alguna
situación difícil donde sea muy difícil practicar bhakti, ¿no? Pero si uno sigue practicando bhakti, Krishna aprecia mucho eso, ¿no? Krishna lo dice en Bhagavad Gita, dice Mam chayo vicharana bhakti yogena sevate sagunan samatitaitam brahma bhujaya kalpate. ¿Qué quiere decir ese verso? En todas las circunstancias. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Incluso si estamos con Krishna, incluso si nuestro bhakti es genuino, ¿no? Incluso si hacemos todo bien, tenemos que esperar esto, porque si a Arjuna le pasó, a nosotros también nos va a pasar. Y a veces vamos a hacer pruebas por otros devotos, así como Bhishmadev aquí casi llega a matar a Arjuna. No fue una asura, no fue otro Vaishnava mismo, bajo la influencia de Krishna mismo. Porque no era incluso que Vishvadeva tuviera sentimientos negativos para con Arjuna, todo lo contrario, tenía un gran afecto por Arjuna, ¿no? Pero Krishna organizó las cosas de tal manera que lo puso en una gran dificultad de casi matarlo. O sea, piensen en la seriedad de esa situación. Y no era algo personal entre Bhishma y Arjuna, era algo entre Bhishma y Krishna, pero Arjuna terminó de una u otra manera envuelto allí. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? De una manera indirecta de todas estas historias, de que Bhakti es muy fácil de practicar, pero va a haber muchas dificultades al mismo tiempo, ¿no? Para probar nuestra sinceridad, ¿no? Y Bhagavad Gita, Krishna mismo recomienda que en toda circunstancia tenemos que seguir practicando Bhakti, sin tomar nada en la vida personal. Lo que podemos ver aquí, ¿no? Que Arjuna no tomó en serio, no tomó como algo personal lo que pasó con Bhishma, ¿no? Bhishma casi lo mata. Y aquí Bhishma está en su lecho de muerte. ¿Y quiénes son las personas que van a ver a Bhishma? Es Yudhishthira, es Arjuna, con gran afecto. Ellos no van por obligación o por, ¿cómo se dice eso? Por etiqueta o algo así. No, van por devoción a Bhishma. Entonces, ¿ustedes irían al lecho de muerte de una persona que estuvo al borde de matarlos? Y no se dice en ningún momento que Arjuna considerase a su abuelo un enemigo. En ningún momento en todo Mahabharata, en todo Bhagavad Gita o Srimad Bhagavatam se dice que era un enemigo. Nunca lo consideró como tal. Pero cada quien tenía un deber que cumplir, ¿no? Arjuna tenía que servir a su hermano mayor, Yudhishthira. Y Bhishma había prometido cuidar del reino y apoyar a cualquiera que estuviera a la cabeza de los Kurus. Y desafortunadamente era Duryodhana. Entonces tenía que hacerlo. Se lo había prometido a su padre. Eso también nos enseña de que cuando uno promete algo tiene que cumplirlo. En especial en frente de sus señorías, de los Vaishnavas, del maestro espiritual. Hay una parte de Srimad Bhagavatam, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Donde se menciona que Bhumi Devi, ¿no? La tierra, tiene la capacidad de soportar a una cantidad inmensa de entidades vivientes, los océanos, las montañas, ¿no? Pero hay una cosa que no puede mantener la tierra. ¿Saben qué es? ¿Tú te acuerdas qué es? ¿Qué es? Sí. Bhumi dice, yo puedo soportar todo menos a una persona mentirosa, a una persona que no cumple con lo que dice. Y si uno se sumerge un poco en la literatura védica, la mentira era algo que no era tolerable. Incluso uno veía que alguien como Duryodhana no decía mentiras, por así decirlo. Tenía su manera de lograr sus cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, él le prometió a Arjuna que si en algún momento él quería algo, él se lo iba a dar por salvarle la vida. Y estaba dispuesto a entregar el reino, a acabar la guerra. Y siempre cumplió su palabra de veracidad, ¿no?
Así mismo como Ekalavya, ¿no? Ekalavya también discutimos hace un tiempo el ejemplo de Ekalavya, de que él creía que su gurú era Dronacharya, ¿no? Y en última instancia, solo para mantener cierta veracidad en la relación entre ellos, de que sí, él es mi gurú y yo le di Guru Dakshina, se quitó el pulgar. Y eso impidió que fuese el mejor arquero de todos, ¿no? Pero él sabía que si no cumplía con eso, con ese voto de mantener cierta veracidad en ese aspecto, iba a perder todas las bendiciones que había adquirido incluso indirectamente de Dronacharya. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros prometemos al guru, al maestro espiritual y a los Vaishnavas, a esas señorías de que uno va a hacer algo, uno tiene que cumplir sí o sí, ¿no? Sin dudar, ¿no? Por eso Prabhupada estableció, por ejemplo, que bueno, hace tiempo lo discutíamos, ¿no? En la época de Srila Prabhupada, él solo permitía que alguien se casara si primero se había iniciado. No, porque si alguien no se ha iniciado, todavía no ha prometido seguir votos, por así decirlo, ¿no? En frente del maestro espiritual de Krishna. Entonces, cuando se case, puede llevar cualquier tipo de vida, ¿no? Entonces, él recomendaba que primero se tenían que casar y luego los iniciaban. No, primero los iniciaba y luego los casaba. Sí. Porque ya habían cumplido un voto, o bueno, habían prometido un voto, ¿no? Y por eso hoy en día, hasta donde yo tengo entendido en ISKCON, no, si alguien se va a casar, si no es alguien iniciado, no. Bueno, hoy en día se casan personas no iniciadas, pero por lo menos si no están iniciadas, no se casan enfrente de la deidad. Porque no estamos seguros si van a seguir o no, ¿no? Y si prometen algo enfrente de la deidad y no lo cumplen luego, es algo muy perjudicial para la vida espiritual, para la vida en sí de la persona, ¿no? Y Prabhupada, por ejemplo, viendo eso, ¿no? de que los devotos no estaban cumpliendo sus votos de iniciación o sus votos como personas casadas que prometían, él dejó de casar a los devotos, ¿no? Dejó de dar incluso sannyas por un tiempo también. Entonces uno tiene que ser muy veraz con el maestro espiritual, con los Vaishnavas, ¿no? Y desafortunadamente vivimos en una sociedad donde la mentira es algo muy común, ¿no? Es como, existen mentiras piadosas, mentiras no tan piadosas, cualquier cosa, ¿no? Pero incluso lo vemos si uno analiza la sociedad como era antes, ¿no? Antes, si alguien te prestaba dinero, no tenían que hacerte firmar un documento legal con testigos, no, sino tú dabas tu palabra y ya estaba, y sí o sí cumplías por lo general. Hoy en día, si alguien presta dinero, tiene que tener un codeudor, y el codeudor tiene que tener otro codeudor, y tiene que haber un contrato, y tiene que haber testigos, y tiene que haber un abogado, y tiene que haber un notario, y mil cosas, ¿no? Porque ya la gente no cumple lo que dice. Entonces se dice que en Kali Yuga aún queda un poco de los 4 principios del Dharma, ¿no? Que es veracidad. Y yo siempre me pregunto cómo es eso, ¿no? Porque uno no ve que en realidad en la sociedad sea veraz, ¿no? Pero eso es lo que dice el Shastra. Así que por lo menos nosotros tenemos siempre que mantenernos fiel a nuestro maestro espiritual, a lo que hemos prometido en frente del Señor, y nunca romper nuestra palabra, sea cual sea la situación. Y eso va a complacer a Krishna, ¿no? Krishna dice, si alguien me sirve bajo cualquier circunstancia, no mamcha yoga vicharena, bhakti yoga no sevate, sagunan savati titam brahma bhujaya kalpate. Esa persona se vuelve merecedora o alcanza la perfección de la vida o alcanza la liberación, ¿no? Entonces, Krishna aprecia mucho eso, ¿no? Así que no podemos tampoco pretender que bhakti, que solo vamos a practicar bhakti si todo fluye muy bien. Va a haber momentos donde va a fluir todo mal, parece que todo nos sale al revés, ¿no? Pero aún así uno tiene que seguir practicando bhakti, ¿no? Y aprender eso. Prácticamente toda esta parte del Bhagavatam habla acerca de eso una y otra vez, ¿no? Ya pasamos, por ejemplo, por las oraciones de Kunti Devi,
que fue expuesta a situaciones muy difíciles. Kunti era una devota pura de Krishna. En uno de los escritos de Rupa Goswami, tal vez, no sé si es en Bhakti Rasamrita Sindhu o en Ujjvala Nilamani, sea como una gradación de los niveles de la devoción de diferentes devotos. Y Kunti Devi aparece incluso por encima de Vasudeva, porque tiene más afecto por Krishna que Vasudeva mismo. Y a pesar de eso, Kunti Devi perdió a su esposo a una temprana edad. Se vio envuelta en esta situación donde recibió una bendición, donde había tenido primero a Karna como hijo dentro, digamos, por así decirlo, de una manera ilegítima dentro de la sociedad védica. Y tuvo que renunciar a su hijo. Y luego tuvo que ver cómo sus hijos intentaron ser asesinados una y otra vez, ¿no? Cómo recuperaron el reino o una parte del reino y luego lo perdieron de una manera terrible, desastrosa, cómo insultaron a la esposa de todos ellos, cómo fueron enviados al bosque. Obviamente cuando los Pandavas fueron enviados en exilio, Kunti Devi no fue con ellos. Ella se quedó con Vidura, ¿no? Entonces Kunti Devi sufrió mucho, se vio separada de sus hijos todos esos años, y la muerte de sus nietos. Entonces la vida de Kunti no fue fácil. Entonces tenemos que deshacernos de esa idea no muy madura de que la práctica va a ser sencilla. No va a ser sencilla. Bhagavata nos está advirtiendo, no va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero si uno supera todos los obstáculos, ¿no? La recompensa va a ir más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginar, ¿no? Y en última instancia, todos estos devotos pasaron por dificultades muy difíciles, pero estaban absortos en Krishna, en especial en oír acerca de Krishna, Krishna Smaranam, en recordar a Krishna. Y además tenían una amistad muy cercana con Krishna también, que Krishna personalmente estaba con ellos de una manera directa. Entonces, eso es lo que tenemos que prepararnos. Y bueno, para uno poder tolerar todas estas cosas tiene que volverse avanzado, ¿no? Srila Prabhupada decía, no, en el tercer canto del Bhagavad también le explica, no podemos permanecer en una plataforma neófita siempre. No podemos permanecer como Kanishta Bhaktas toda la vida. De que, sí, soy un devoto, canto mis 16 rondas, pero no las canto bien. No las canto igual. Leo, pero no pongo atención ni entiendo. Porque no pongo mi esfuerzo allí, ¿no? Es una posición muy difícil, ¿no? Entonces, en última instancia, uno tiene que tomar pleno provecho de lo que Srila Prabhupada, de lo que nuestros maestros nos han dado, de lo que los Vaishnavas nos han dado y avanzar. Srila Prabhupada nos dio todo para avanzar, entonces tenemos que salir de esa situación difícil, porque mantenerse en la plataforma Kanishta implica que voy a cometer ofensas a toda hora, porque no voy a saber quién es un Vaishnava, quién no es un Vaishnava. Entonces muy probablemente tome como no Vaishnava al Vaishnava y como Vaishnava al no Vaishnava. Externamente todos parecemos igual. Tenemos Tila, Kantimala, un Dhoti, un Sari. ¿Cómo diferenciar un Kanishta de un Uttama? O un Madhyama por lo menos. Si uno es un Kanishta no va a tener la más mínima idea. Incluso llegar a la plataforma de Kanishta Bhakta no es tan sencillo, porque se explica que el Kanishta Bhakta tiene plena convicción de que el Archa Vigraha es la suprema personalidad de Dios. Tiene esa convicción, ¿no? Pero no valora a los Vaishnavas y no sabe diferenciar entre un Vaishnava avanzado y uno no avanzado. Entonces eso lo hace cometer ofensa. Pero muchas veces nosotros ni siquiera realizamos
que el Archa Vigraha es la suprema personalidad de Dios. Entonces es importante que tengamos esas cosas en cuenta, ¿no? Srila Prabhupada espera de nosotros siempre más, ¿no? Y por eso tenemos que leer estos libros con atención, debemos relacionarnos entre nosotros mismos con atención. Todo debe ser hecho con atención, ya sea que uno esté haciendo una guirnalda para Krishna o haciendo un arti o limpiando. Todo debe ser hecho con atención porque todo es hecho para Krishna. Si uno se pone a leer, ¿no?, las explicaciones que dan los Goswamis y el Srimad Bhagavatam de qué es Goloka Vrindavan, es un lugar donde se hace Tivra Bhakti, ¿no?, un Bhakti sumamente intenso, donde cada acto, sin importar lo simple que es, se hace con gran dedicación, con gran cuidado, ¿no? Desde el punto de que como Radharani cocina para Krishna, ¿no?, los gopas y las gopis, como ellos interactúan de una manera que Radha y Krishna se unen y de una manera agradable, ¿no? Entonces de eso se trata el mundo espiritual y yo estaba meditando un poco en eso los últimos días de cómo, no sé si ustedes hasta dónde lo hayan pensado, pero en este lugar Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu residen, tienen sus pasatiempos aunque nosotros no lo veamos, ¿sí? Y es nuestro deber mantener este lugar sumamente bello, ¿no? Así como uno ve, por ejemplo, las pinturas, ¿no?, donde está Krishna y Radharani o Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. Todo alrededor es sumamente bello, ¿no? Y se explica, por ejemplo, que cuando Nityananda Prabhu nació en Ekachakra, todo se volvió próspero, ¿no? Había lluvias, crecía apropiadamente los cultivos, no había escasez de absolutamente nada, ¿no? De la misma manera, el templo tiene que mantenerse así, muy bello, muy limpio, muy puro. Y no solo externamente, ¿no? También el templo de nuestro corazón tiene que mantenerse así, ¿no? Porque así como en el templo reside Vijay Gauranga Nityananda Ram, y tiene que mantenerse de esa manera, ¿no?, el templo de nuestro corazón, ahí esperamos que también ahí reside Krishna, ¿no? Por lo menos reside Paramatma, ¿no? Pero estamos intentando limpiarlo para invitar a Krishna allí personalmente. Pero no debe ser cuidadoso de no meter más basura de la que ya tenemos, sino más bien deshacernos de la que ya tenemos ahí rápidamente y no contaminarnos con los asuntos mundanos de la vida, ¿no? Entonces siempre tenemos que intentar discutir Krishna Katha con los devotos que vienen entre nosotros mismos, y evitar cualquier tipo de cosa desfavorable. De lo contrario, esa visión del mundo espiritual jamás se va a generar en nuestra mente, ni siquiera el anhelo se va a generar de ver ello o de participar en ello, ¿no? Pero estamos haciendo lo mismo que las gopis hacen en el mundo espiritual. Ellas están cocinando para Krishna, están limpiando para Krishna, ¿no? Están haciendo 1000 cosas para Krishna, haciendo guirnaldas para Krishna, ¿no? Las gopis también hacen Mangalartik todos los días, por si no sabían, y cantan y tocan instrumentos muy entusiastamente para el placer de Radha y Krishna, a la misma hora que nosotros lo hacemos. Así que prácticamente todas las actividades que nosotros hacemos es lo que se hace allá. Y si uno pone atención, uno dice, wow, tengo la oportunidad de hacer una guirnalda para Krishna, o de cocinar para Krishna, o de limpiar para Krishna, ¿no? O siquiera de hablar acerca de Krishna, ¿no? Entonces, si uno tiene esa mentalidad, uno va a ser muy agradecido y a ser muy cuidadoso en su servicio, ¿no? Y en la medida en la cual uno es cuidadoso en su servicio, se demuestra su avance espiritual. Hace tiempo discutíamos, ¿no?, cómo uno puede reconocer a un devoto avanzado. Prabhupada, por ejemplo, dice, ¿no?, si uno quiere reconocer a un tonto, no basta ver solo como él viste externamente, porque hay tontos muy bien vestidos, dice Srila Prabhupada. Después era alguien con su dhoti, su tilak, todo muy perfecto, ¿no?
Pero ¿cómo uno lo reconoce? Solamente hasta cuando habla. Entonces, ¿de qué habla esa persona? Si habla del sexo opuesto y de lo que sea, esa persona no es muy avanzada. Pero si todo el tiempo está hablando acerca de Krishna, está ocupándose en el servicio de Krishna, la persona es avanzada, tiene cierto avance, ¿no? Y obviamente esto no es tanto para identificar externamente quién es avanzado o quién no, más bien para aplicarlo a nosotros mismos. ¿Qué tanto yo estoy avanzando? ¿Qué tanto yo estoy hablando Prayalpa o estoy hablando Krishna Katha? ¿Qué tanta atracción en mi corazón se está desarrollando por Krishna, ¿no? Y eso me está llevando adelante. Por ejemplo, se explica que cuando uno se va librando de ofensas que ha cometido en el servicio al Señor y se va situando en Nishta, hay varios síntomas que aparecen en la vida de uno. En especial mientras uno ejecuta Shravanam y Kirtanam y Bhagavat Shravanam. Por ejemplo, uno de los obstáculos mayores es el sueño, ¿no? Cuando uno va a cantar Japa o va a discutir Bhagavatam o a leer Bhagavatam. Esto lo discute Vishwanath Chakravarti Thakur en Madhurya Kadambini. Es el sueño, por ejemplo. Debido a que no hay gusto, el sueño empieza a perturbarlo a uno. Pero tan pronto como uno se sitúa en Nishta, por lo menos, y se libera de gran parte de la carga que llevaba y ya no está regido en gran parte por pasión e ignorancia, eso empieza a surgir cierto gusto. Entonces ya el sueño no es una cuestión que interrumpa nuestro servicio, ¿no? En la yapa o en nuestra lectura o en las clases, sino que hay un gran entusiasmo por hacer esas actividades de manera natural, ¿no? Como Prabhupada decía, ¿no? En una ocasión le dijeron, bueno, Prabhupada, ¿cómo yo puedo cantar 16 rondas con calidad? Y Prabhupada dijo, si son 16 rondas no hay calidad, porque si hay calidad en la yapa quiere decir que uno va a cantar mucho más, porque no puede evitar dejar de cantar, ¿no? Uno va a cantar mucho más. Entonces es un ejemplo vivo, ¿no? De que cuando uno hace las cosas con atención hay un gran gusto. Krishna es recíproco, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno hace un servicio con mucha atención y con una oración constante, una plegaria constante, que Krishna acepta lo que yo estoy haciendo en este momento para ti, sea lo que sea que estemos haciendo, uno después siente una gran satisfacción en su corazón, porque Krishna está viendo que uno se está esforzando para él. Entonces, si yo actúo mecánicamente y ni siquiera pienso en que estoy haciendo esto para Krishna, hay que recordar que Krishna lo que acepta es bhakti, no es tanto la... O sea, si yo meto una ofrenda de boga, de alimentos al altar, prácticamente la misma cantidad de alimentos que entraron salieron. Pero entonces, ¿qué es lo que acepta Krishna? Es la devoción con la que se ofrece, con la que se cocina, con la que se mantiene limpia la cocina, todas esas cosas. Y tenemos un gran privilegio porque en realidad en el mundo espiritual solo alguien muy cercano a Krishna puede hacer estas cosas. Entonces, estamos preparándonos para hacer eso, ¿no? Así que bueno, vamos a, ya para terminar, dice Prabhupada, él se quedó ante Bhishmadeva para hacerle ver que su promesa se había cumplido y que le había tomado la rueda. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Una pregunta. En un momento hablaba de el devoto da su palabra y debe mantener su voto, ¿no? De su promesa. Krishna, como en este pasatiempo, nos muestra como él es capaz de no mantener una promesa por proteger a su devoto. Entonces, uno se podría preguntar, ¿pero entonces Krishna no es veraz? Krishna es veraz porque si uno ve, él no rompió su palabra, porque no cogió un arma,
y no llegó a infligir daño a Bhishma. Pero al mismo tiempo, él demostró que estaba dispuesto a hacerlo si su devoto estaba en peligro. Entonces, uno de los nombres, en Mahabharata está Vishnu Sahasranam, ¿no? 1000 nombres de Vishnu. Y uno de ellos es aquella persona en la cual todas las contradicciones o contrariedades se ven resueltas. En otras palabras, Achintya Vedadeva Tatu. Veda Veda Tatu. Krishna es así. Rompió su palabra y al mismo tiempo no rompió su palabra. Pero en otra instancia, si uno estudia todos los pasatiempos, él es veraz en todo lo que hace y dice. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pónganse a estudiar Bhagavatam, ¿no? En especial el Krishna Lila. Todo lo que él prometió se cumplió. Él lo prometió antes de la guerra de Kurukshetra a Kunti, de que sus hijos iban a volver intactos y que iban a ser victoriosos, y lo cumplió, ¿no? Y bueno, también cuando se fue Vrindavan, él prometió que iba a volver. Se demoró un poco más de lo que debía haberse demorado, pero en última instancia él nunca se fue. Entonces Krishna, aparentemente, él rompe su palabra, pero no hay ningún ejemplo en la cual haya roto su palabra. Pero Krishna actúa de una manera muy difícil de entender, ¿no? Como yo les decía, en el 8º verso Gajendra, él menciona una parte que aquí al frente mío está la suprema personalidad de Dios, a quien no puede comprender ni Vishnu, ni Shiva, ni Brahma, quienes son las personas más excelsas del mundo material. ¿Qué decir de mí? ¿No? Sin embargo, a él se le puede entender a través de del servicio devocional ininterrumpido, a través del silencio, es decir, a través de los temas contrarios a conciencia de Krishna, a través del bhakti directamente y a través del cese del disfrute material. Entonces, en este verso, Gajendra menciona dos cosas contradictorias, de que prácticamente no lo puede entender nadie, pero al mismo tiempo, si alguien practica bhakti y evita la vida pecaminosa, lo puede comprender. Entonces, por eso se le hace el nombre a Krishna, de que en él se resuelven todas las contrariedades, y es por eso que él no es una persona ordinaria. Una persona ordinaria como nosotros o cualquier persona de este mundo material, o incluso un semidios muy elevado, no puede resolver esas contrariedades. O es blanco o es negro. Pero con Krishna no es así. Él puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y por eso Krishna dice, ¿no?, que para uno evitar confundirse, uno tiene que Janma karma chamedidan evan yoveti tattva ataha. Tiene que comprenderlo en tattva, ¿no?, con gran detalle, ¿no?, todas sus potencias, su naturaleza, mi propia naturaleza como espíritu, la naturaleza de este mundo material, incluso la naturaleza del mundo espiritual. Es muy importante. Pero Krishna es veraz. Todo lo que él promete en Bhagavad Gita, si nosotros lo llevamos a la práctica, va a suceder. Y por eso esas palabras están ahí. No se ha cambiado ni una sola palabra, ni se va a cambiar ni una sola palabra. No es que esto fue hace 5000 años, pero hoy en día ya no aplica. No, incluso si Krishna dice algo en Satya Yuga, eso va a pasar. Entonces, sí, obviamente, Krishna intenta aquí en este pasatiempo hacer más énfasis en la palabra de su devoto, solamente para mostrar lo importante que para él es su devoto, de que él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por su devoto, ¿no? Es algo que va mucho más allá. O sea, nosotros tenemos una idea de que Dios es una persona cuadrada y tal vez Narayana es así, ¿no? Pero Krishna no es así. Krishna está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer cuando tenga que hacerlo, incluso si a los demás les parece correcto o incorrecto, ¿no? Porque en una ocasión, ¿no?, Krishna le dice a Yudhishthira que diga una mentira
que grite que Ashwatthama murió, pero para que Dronacharya se perdiera entusiasmo y pudiera ser matado, porque no podía ser matado. Pero se refería al elefante Ashwatthama, no a Ashwatthama directamente. Y Yudhishthira lo dudó un poco. Yo soy Dharmaraj, soy el hijo de la religión personificada, ¿cómo voy a decir una mentira? Eso es adharma. Aquí de nuevo vamos al mismo punto. No, mentir es adharma. ¿No? Y por eso se dice que él tocó por un momento el suelo. No porque hubiera mentido, sino porque dudó de Krishna, ¿no? Y luego posteriormente se explica que todo lo que dice Krishna es dharma. Todo. ¿No? Krishna dice, Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam dharma samstapanataya sambhavami yuge yuge. Vengo a establecer dharma. Pero luego leo un Bhagavatam. Gopi Vastra Harana Lila. ¿Saben qué quiere decir eso? Gopi Vastra. ¿Qué es Vastra? Ropa. Gopi. Harana quiere decir robar. Entonces les recomiendo que si quieren una explicación de lo que estoy diciendo, lean el capítulo de Krishna Book, donde Krishna le roba la ropa a las gopis, y lean lo que Srila Prabhupada dice allí. Viene a establecer Dharma, pero ¿cómo está haciendo al mismo tiempo esto? Vean lo que Prabhupada dice. Y ese es otro ejemplo de cómo en Krishna se resuelven todas las contrariedades. Viene a establecer Dharma, pero aparentemente hace algo que es adharma. ¿Qué es entonces? Entonces la tarea es leer esta noche eso. El jueves les pregunto. ¿Algo más? Ok. Dantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai.